Aunque no lo sepan, millones de personas le deben la vida al químico alemán Fritz Haber. Fue él quien abrió la puerta a la fabricación de fertilizantes artificiales que revolucionaron la agricultura e impulsaron la población mundial a cifras impensables. Pero de la misma manera, uno de sus inventos llevó a la muerte a muchísimos otros seres humanos, víctimas de las armas químicas que barrieron los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Es una de las contradicciones que arrastró durante toda su vida, un investigador poco interesado en cuestiones éticas, o como lo definiría más tarde su propio hijo Ludwig, una persona con pocos escrúpulos. A principios del siglo XX, la ciencia alemana era puntera. Solo en química, 7 de los premios Nobel concedidos entre 1900 y 1918 fueron de esa nacionalidad, y entre ellos, uno de los más brillantes fue Haber, miembro de una élite dentro de la élite. Temperamental y soberbio, sus biógrafos destacan como prueba de su carácter ambicioso que abandonara la fe judía y se convirtiera al protestantismo para poder progresar en la carrera académica, vetada a los no cristianos. Con todo, una decisión que le serviría de muy poco cuando los nazis subieron al poder en 1933. Hoy es universalmente reconocido por su aportación a la agricultura. Hasta hace poco más de un siglo, la producción dependía del uso de fertilizantes de origen natural, un recurso en aquellos tiempos próximo al agotamiento. Haber inventó en 1913 una técnica para la producción de fertilizante artificial a gran escala, mediante la síntesis de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno. Este sistema, que se conoce como el proceso Haber-Bosch, es aún tan vigente que al día de hoy consume el 1% de la energía mundial. La nueva técnica abrió la puerta a una expansión sin precedentes de la producción agraria y con ello de la población. Es ese descubrimiento el que le llevaría a ganar el premio Nobel. En la Primera Guerra Mundial, este avance resultó, a juicio de algunos historiadores, decisivo porque sin él posiblemente Alemania se habría tenido que rendir mucho antes al no poder alimentar a su población. Los recursos y la potencia industrial eran clave en un nuevo tipo de conflicto bélico, el más grande hasta entonces conocido. Las grandes potencias movilizaron hasta el último engranaje de la capacidad de su industria, hasta el último gramo de sus materias primas y por supuesto a sus mejores talentos. Entre estos últimos, Haber, que fue nombrado responsable del Departamento de Suministros Químicos del Ejército Alemán. En el escenario europeo, las innovaciones tecnológicas provocaban que las defensas superaran claramente a las estrategias ofensivas y que las operaciones terminaran estancadas en un frente de trincheras. Sin embargo, las armas que prometían entonces ser decisivas eran los temibles gases tóxicos. Años atrás habían sido regulados por 2 tratados de La Haya, que prohibieron utilizarlos dentro de proyectiles de artillería. Esta prohibición respondía a la controversia ética dentro del estamento político, militar y científico. Pero Haber, para quien esa polémica no era asunto suyo, se tomó la investigación como algo personal, tanto que incluso resultó levemente herido en uno de sus ensayos. Finalmente, junto con un equipo y apoyado por el sector duro del ejército, halló la forma de sortear la legalidad internacional. Los gases estaban prohibidos en los proyectiles, sí, pero ¿y si encontrara una sustancia idónea para liberarla desde bidones y se dejara que el viento hiciera el resto? En abril de 1915, esta arma fue utilizada en la Segunda Batalla de Ypres. El gas del cloro, la sustancia tóxica elegida, era más pesada que el aire. Tendía, por tanto, a depositarse en el suelo y podía posarse en el interior de las trincheras. Los efectos eran terribles: tos violenta, corrosión ocular, nasal y faringe y pulmonar, y finalmente la asfixia. Aquel primer ataque fue devastador. Casi 6.000 bidones arrojaron su contenido en una línea de frente de 7 kilómetros y causaron 20.000 bajas, de las que una cuarta parte fueron mortales. No pasaría mucho tiempo antes de que los aliados respondieran con la misma moneda.
Para bien y para mal, Haber estaba en su cima, pero el éxito público tenía un reverso personal. Las discrepancias sobre los gases tóxicos se producían también en el ámbito familiar, porque su esposa creía que estas armas eran excesivamente crueles. En mayo de 1915, horas después de una cena de homenaje a los logros de su esposo en el campo de batalla, la mujer se disparó con un revólver en el jardín de la mansión, el momento más dulce de uno de los más ilustres científicos alemanes había coincidido con el abismo de su esposa. El hijo de Fritz Haber, Hermann, que había encontrado a su madre aún agónica luego de pegarse un tiro, se suicidaría a su vez en Estados Unidos en 1946, pero él nunca se arrepintió. Tras la guerra y por imposición de los aliados, reorientó su esfuerzo a la investigación en pesticidas y creó una empresa llamada Sociedad Alemana para el Control de Plagas, en la que trabajó hasta que en 1933, con la llegada al poder del nacionalsocialismo, tuvo que abandonar el país por su origen judío. Moriría el año siguiente en el exilio. En una última paradoja, con los años, el conglomerado IG Farben desarrollaría un nuevo pesticida a partir de la fórmula a base del ácido cianhídrico creado por Haber en su nuevo cargo tras la Primera Guerra Mundial. El producto modificado recibiría el nombre de Ciclón B, usado en los campos de concentración nazis muchos años después para asesinar a centenares de miles de personas, entre ellos muchos de sus familiares.